Centro de Investigaciones Regionales de la UADE, y quien también tomó parte en el ciclo Los mayas tienen la palabra. Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión me toca moderar y pedirle a los compañeros que se moderen. No que se moderen en lo que van a decir, pero sí que sean de alguna manera breves, aunque somos aquí pocos, pero somos sustanciosos. Bueno, del 8 de noviembre al 13 de diciembre de 2012 se llevó a cabo el ciclo Beslael Maya Putano. Los mayas tienen la palabra. Fueron en total 6 mesas panel en que participaron 23 personas y, como ya mencionó el maestro Enrique, intelectuales, artistas, creadores y activistas de la cultura maya como Feliciano Sánchez Cham, de la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, Bartolomé Alonso Camal, de la Asociación Mayaom, Socorro Loesa Flores, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Juan Ramón Bastarrachea Góngora, intelectual independiente, Lázaro Tuschi, que nos acompaña ahorita, de la Universidad de Oriente, María Luisa Góngora Pacheco, escritora, Bernardo Camal Itzá, comunicador independiente, Santiago Domínguez Aque, escritor, Vicente Canchemo, escritor, una servidora, Ana Rosa Duarte, Elisa Chavarrea Chin, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jaime Novelo González, de la Asociación Cushanom, Freddy Pot, del Sindicato Nacional de Trabajadores Sindicalistas, Indigenistas, perdón, Videncio Briceño Chel, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Delegación Yucatán, Yasmín Novelo Montejo, comunicadora independiente, Valerio Canché Ya, Kuchka Yetel Men Mayao, Miguel May, de la Unidad Regional de Yucatán de Culturas Populares, Lenin Zul Rodríguez, Premio Nacional de la Juventud 2009, Sol Mo, de la Secretaría de Cultura y la perdón, Lázaro Tuschi, por favor, lo mismo. Gracias. Pues malo, bechantech maki voli talichan sibatish. Le baix tan sibatal de jueves 15 de noviembre de Manati 2012. Tal como ayer tal tal Junal María Luisa Góngora, tal Puyú Santiago Domínguez, bechan tal nos jumile Arush Bernardo Camal, bechan era bajini titu clase tani le bishnu ni tsikwatigela tiwala wa ichmaya wa kaskan kati tukla kono wa ki wa ichmaya mishma kununati le chulo bomunat ke bashi wale wa pero le maya so sube kununat posha kale pues wa ki pati español pues se masha que ahorita lunati sham hello pues tiwala pues nikin tsipti español shan kaskan ane pero para lunata le bash kenin wale. Bueno, más que igual la que va tu ya le marco tu el catálogo tu oye le tic-baló y cada igualité pues en cada in shock chanti la bata weekesh le vas tu diálico le vas tu publico chanti le maya no te le maya truco le maya miatzilo chan tan de igual crear y recrear los espacios de discusión y reflexión en torno a los pueblos mayas ha sido uno de los objetivos de la administración actual. Parece que sí hay como que cierto interés de la administración actual en volver a escuchar a estos mayas. En este sentido, las voces de los mayas tienen que ser objetivadas y reconocidas como necesidades recurrentes que permitan al mismo tiempo un verdadero diálogo de saberes que inviten al entendimiento, a la concordia y al respeto, y por supuesto al reconocimiento a la diversidad. Las voces de las y los intelectuales mayas de Yucatán renuevan la exigencia de ser reconocidos como tales. Los mayas tienen la palabra, su voz ha sido escuchada, solamente que ya no se conforman con ser escuchados,
también exigen que su palabra sea reconocida como tal. Los mayas de hoy, a decir de sus intelectuales, ya no quieren ocupar un lugar en el mundo como objetos exóticos ni de folclore. Ahora buscan ser actores de su propio destino, sin paternalismos ni dádivas. Ahora buscan participar también en el desarrollo de la sociedad y la cultura. En ese sentido, la exigencia justamente estriba en que ya no exista más un pueblo maya que sirva como objeto de uso, que solo sirve para adornar los museos y los eventos políticos. Ahora quieren ser actores, quieren ser sujetos. Buscan ser reconocidos como seres pensantes, seres críticos, que aporten a la sociedad su sabiduría y su verdad. Quieren las mismas oportunidades que los tzules, porque también tienen las mismas potencialidades. En ese sentido, María Luisa Góngora, intelectual de gran trayectoria artística y literaria en Yucatán, en su ponencia hace justamente hincapié en la necesidad de que los mayas puedan y deban ocupar también los espacios destinados exclusivamente a los grupos que controlan políticamente la cultura. La exigencia de que los espacios como los teatros, las salas de arte y los museos sean realmente sitios que permitan la diversidad, ya que muy poco o nada se refleja en las políticas culturales y en dar oportunidades a los grupos artísticos del interior del Estado en esos foros. A pesar de presentar eventos de gran calidad, los grupos mayas, se requiere indudablemente de una mayor difusión del arte maya en estos foros. Los mayas de hoy, a petición de María Luisa Góngora, exigen espacios en estos lugares para llevar su arte. Refiere que a través del teatro se tiene que crear una conciencia de la diversidad cultural, especialmente en los niños, pero también con el teatro se busca crear un ambiente de respeto y tolerancia a lo diferente. Por eso plantea que los espacios como los grandes teatros, como el Peón Contreras, entre otros, tienen que ser abiertos también a las obras de los intelectuales y artistas mayas, porque también tienen mucho que decir y tienen mucho que presentar. María Luisa aboga porque esta importante manifestación artística, el caso del teatro, aunado a los conocimientos ancestrales del pueblo maya, debe y tiene que ser difundida. Los espacios para difundir los eventos tienen que ser abiertos al teatro indígena también, la música indígena, las letras indígenas, al pensamiento indígena. También puede ser tema de carteles y espectaculares que den fe de la importancia del arte indígena maya. En esa misma dirección, el profesor Santiago Domínguez Saqué es un poco más crítico. Reconocemos el trabajo del profesor Santiago Domínguez, que es un escritor maya, y refiere que aún en estos tiempos, en los tiempos de las grandes transformaciones del mundo, aún seguimos creyendo que los, entre comillas, intelectuales occidentales pueden enseñarnos a conocernos a nosotros mismos. Muchos de ellos hablan a nombre de los mayas y se vuelven expertos en temas de los mayas, cuando los mismos mayas, que son más expertos, que ven desde adentro las realidades sociales, que conocen de primera mano el pensamiento y la cosmovisión maya, son relegados. Sus voces no son escuchadas, y aún se les trata como ignorantes. Los intelectuales de academia y de hacer libros para enriquecerse con el pensamiento maya, con el hecho de escribir sobre los mayas sin vivir lo maya, se convierten en autoridades validadas por el gobierno, quien no se preocupa por validar si lo que dicen estos intelectuales occidentales es objetivo o solo es una construcción de teorías sin sustento. Desafortunadamente, indica Domínguez, esto también está sucediendo con los que se dicen intelectuales mayas, a quienes el gobierno recurre para solicitar sus puntos de vista. Sin darse cuenta, solo están contribuyendo a ensalzar el ego de estos, volviéndolos insensibles a la realidad de sus propios pueblos. Reconoce que los intelectuales, tanto mayas como no mayas, que hablan de lo maya, se han beneficiado política y económicamente con la cultura para obtener beneficios personales. Hacen libros, publican resultados de sus investigaciones y después de que explotan los conocimientos de los mayas, le dan la espalda. Es decir, nunca más se vuelven a parar en las comunidades, ni siquiera para agradecer
los favores recibidos. La indiferencia, el olvido de la lengua maya, hace que también se pierda la voz auténtica de los mayas, aquellos que aún viven en la marginalidad y la pobreza, aquellos que también tienen y deben ser escuchados, cuando desde el gobierno se designan proyectos que les impacten directa o indirectamente en su cultura, en su economía, en su ambiente y en su sociedad, a través de consultas comunitarias. Domínguez puntualiza que el maya actual tiene el derecho de saber cómo habrá de impactar el establecimiento de los grandes museos en sus comunidades, de los grandes proyectos turísticos en sus comunidades. Ahí debe dirigirse la difusión consciente y responsable del gobierno. La labor de los intelectuales mayas, a decir de Domínguez Aque, debe ser también motivo de exigencia, de hacerse escuchar cuando los intereses de los mayas, que no tienen la oportunidad de alzar la voz en los foros, se vean afectados. Será hasta entonces cuando habremos de hablar de los verdaderos intelectuales mayas. La lengua tiene que ser factor de continuidad cultural en las comunidades y es preciso volver a ella. A su vez, Bernardo Cahamal, en su intervención ha recalcado la necesidad de volver a los abuelos, a los ancianos sabedores de la cultura, recipiendarios de la sabiduría ancestral que han quedado en el olvido. Reconoce que las generaciones actuales se han estado olvidando de los saberes antiguos porque ya no escuchan a sus mayores. Y esto ha ocasionado que la juventud se pierda. El tikbal, o las conversaciones, definido como diálogo de saberes, tiene que ocupar nuevamente su lugar como elemento rector de la transmisión del conocimiento, del respeto a los mayores y a la naturaleza, como antaño se realizaba para reconocer la autoridad de los ancianos. Su intervención también marcó un reconocimiento a Tomás Vera Prem, un importante promotor de la milpa maya, a quien pidió que su nombre fuera recordado para las generaciones futuras, ya que al defender el uso de los granos orgánicos desde la milpa, también contribuiría a la difusión de los mismos como elementos de pertenencia identitaria entre los pueblos mayas del sur de Yucatán. Finalmente, Lázaro Tuschi, por su parte, un servidor, disertó sobre el tema de la juventud maya y su inminente inserción a la globalización. Presentó un puntual acercamiento a las percepciones que los jóvenes mayas de hoy tienen respecto a la identidad y a la cosmovisión. En su intervención puntualizó la necesidad de que la juventud maya actual sea reconocida en todos sus derechos como jóvenes indígenas. Remarcó que si bien los organismos institucionales, no internacionales, proponen políticas encaminadas a la juventud, muy pocos se preocupan por definir propuestas de desarrollo que conllevan a un bienestar auténtico de los jóvenes mayas de las zonas rurales y las zonas marginadas de Yucatán, como se deja ver en esas investigaciones que se ha hecho. Detalla que los y las jóvenes mayas en la actualidad están transitando por duros caminos hacia la modernidad y lo que los hace presa fácil del consumismo, del pandillerismo, la drogadicción y el narcotráfico, ya que al no contar con actividades lúdicas que permitan su desarrollo pleno, optan por delinquir o bien ocuparse de actividades poco productivas. Al ser el futuro de Yucatán, la juventud maya tiene por derecho que ser atendida de manera urgente. La demanda va dirigida a las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos y el desarrollo pleno de los jóvenes mayas en la actualidad. Como conclusión general, diría que es importante mencionar que la exigencia a voces de los hombres y las mujeres mayas intelectuales ha sido y será el factor determinante en la continuidad de la cultura, la cosmovisión y la identidad de lo maya. Factor que permite el sustento del pensamiento y la sabiduría ancestral a través de los hijos de los hombres y mujeres mayas. Se desea que tanto las escuelas como las manifestaciones culturales, que los espacios laborales y de ocios sean realmente espacios que permitan el sano acercamiento de las contrastantes identidades mayas con su origen común. La lengua, la milpa, el trabajo cotidiano con la familia y el teatro, pero sobre todo una verdadera promoción de la identidad maya entre los jóvenes. Puede ser, en voz de los panelistas, los mejores elementos para transitar hacia un mundo moderno, reconociendo el origen. Esta es la exigencia y pienso que se debe cumplir. Gracias.
Equino, Kakuchan, Wayakin Wali, Pelaton, Yamash, Uiko, Nekin Wali, Kana, Nekatiletula Toshkubino. Beisuko. Ahí ya. Buenas tardes, es un privilegio compartir, antes que nada, este espacio con ustedes, con personalidades que enaltecen nuestra cultura, y a la vez agradezco a los organizadores de la serie de charlas Los Mayas Tienen la Palabra, la libertad que nos dieron para seleccionar nuestros temas. Creo que es la primera vez, no sé, en donde participo, donde nos dan la oportunidad de hablar de lo que nosotros quisiéramos hablar. Entonces tengo la responsabilidad de dar un resumen de la mesa panel número 3. Espero reflejar lo que mis compañeras quisieron decir, y no tengan que decir después lo que Vicente quiso decir, ¿verdad? Muy bien. La mesa 3 estuvo integrada por las antropólogas María Elisa Chavarría Chim, Ana Rosa Duarte, el profesor Jaime Novelo González y un servidor. La compañera Elisa habló sobre la importancia de la literatura, pues es a través de la palabra, una generación está dando a conocer la identidad del pueblo maya, y reflejan allí la identidad, prácticas y actitudes de los habitantes, que aunque tienen otras religiones, no dejan de considerarse mayas. En obras de teatro, canciones, novelas, poesías, cuentos, los escritores mayas reflejan la cosmovisión de nuestro pueblo. Escritores que tienen un doble compromiso: escribir la lengua impuesta y escribir mucho mejor en la lengua maya. Pero para que esto tenga eco, necesitamos apropiarnos de los espacios existentes para promover los trabajos. Entonces necesitamos de las autoridades para dar a conocer nuestros trabajos y que puedan ser reconocidos o divulgados. Por su parte, Ana Rosa Duarte menciona la importancia del valor de la palabra, mientras que los mayas siempre fueron interculturales, los españoles llegaron a dominar en la colonia, convirtieron a los mayas en manos de obra, pero el maya supo resistir todo lo anterior, porque tiene voluntad fuerte. Nadie le dice cómo tiene que hacer las cosas. Él vela por los intereses de su pueblo. Los mayas siempre tuvieron la voluntad del diálogo. Pero ¿cuándo acabó esto? Esto entonces nos hace reflexionar que hay muchas cosas que podrían lograrse si tan solo se dialogara con el pueblo maya. Porque cuando el pueblo maya da su palabra, lo hacemos una sola vez. El profesor Jaime Novelo, con su tema Territorio y Nacionalidad Maya, hace hincapié en ¿dónde están los mayas? Y se responde: los investigadores, la Coparmex, saben dónde están los mayas. Los turistas saben dónde buscar a los mayas. La industria de la construcción sabe cómo usar el nombre maya. Las instituciones saben justificar voluminosos presupuestos a nombre de los mayas. Pero ¿dónde están los mayas? Los mayas están excluidos de la democracia, de la política, y los encontramos como paleteros, palanganeras, jardineros, etc., haciendo trabajos que la sociedad media no sería capaz de hacer. Propone la creación de la Universidad Maya, reformar la ley del pueblo maya para reconocer su nacionalidad maya, así como su autonomía. Y los recursos deben estar destinados a acortar la brecha histórica entre el pueblo maya y el resto de la sociedad. Por mi parte, hablé sobre la importancia de que el pueblo maya debería ser el primero en conocer los derechos que lo protegen. Hablamos de una ley de protección de los derechos del pueblo maya, pero el pueblo maya no sabe cuáles son los derechos que le son protegidos. Ninguna institución se ha tirado el ruedo para decir: yo capacito a los funcionarios para que ofrezcan sus servicios en lengua maya a la población maya hablante. También menciono que la educación para el pueblo maya no debe estar fragmentada, en específico el caso de educación indígena, pues donde hay escuelas de educación inicial y preescolar indígena, muchas veces no hay primarias indígenas, o hay primarias indígenas y no hay antecedentes. Luego entonces no hay secundaria indígena, pero hay un bachillerato intercultural. Entonces, si no se da continuidad en educación indígena, ¿cómo queremos una educación de calidad? Por otra parte, hablamos de la reivindicación del pueblo maya. Sin embargo, en las escuelas sigue siendo obligatorio aprender inglés y opcional la lengua maya. El maestro de inglés gana la quincena 3.500 pesos aproximadamente y el de maya 1.600. Si de verdad queremos dar el verdadero valor a la lengua maya, esta debiera estar en las boletas de calificaciones
el maestro de maya debiera ganar lo mismo que su colega de inglés. Si históricamente lo merecíamos, ahora con las leyes de derechos lingüísticos, legalmente nos corresponde. Si los mayas tienen la palabra, ahora debemos ir pensando en que los mayas tienen la fuerza para hacer valer sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, ahora invitamos a... no, perdón. Sigue ahora el compañero Freddy Cott, que tenemos aquí. Invitamos a compañero Miguel. Chucho, te chita. Está bien, te da, pero vale. Haga con lo que case. Malo. Tone, me anahó match kahato bashi. Che mai talon si bate lelite te cuchila. Talon Valerio, acabo de Valerio, don Valerio, está Yasmin Novelo Montejo, Fidencio Vicente y etc. Ketush, si panahono, ya va ale, que vale, Valerio, tu beta si va yo con la espiritualidad. Este es chupalo, este Yasmino, Ana, yo con comunicación mayacan. Tiene yo con que a la discriminación. Y es del Fidencio que las batea. Le vale ya un bateaje yo con que a la casantane políticas lingüísticas. Pero aquí en sola chembale que discuto beta Lázaro tiene tu clique malo yo a ver sobre Ichkaslam tumen tialutzita Ichkaslam tumen Ichmayan hachum hachupit ma ku shoki que maya malo tu oche tzibati de que encantaron. Bueno, les comentaba que pues venimos aquí hace un tiempo en diciembre, no me acuerdo la fecha, pero aquí estuvimos, estuvo Yasmin Novelo Montejo, estuvo Valerio Canché, un servidor, yo, Freddy Pot y don Fidencio Vicente. En esa mesa pues hablamos de distintas cosas. Valerio habló del asunto que es su tema, que es la llamada espiritualidad maya. Yasmin habló de una preocupación muy justa que es la comunicación, me refiero a algo así como el arte de la comunicación en lengua maya. Un servidor habló de un problema que pues parece que aquí se ha tocado en todas las mesas, se ha comentado, que es el problema de la discriminación. Y Fidencio habló también de varias cosas, pero principalmente del asunto de las políticas lingüísticas, ¿no? Y vamos a comentar en términos generales. La preocupación fundamental de Valerio es que ya se ha perdido o se está perdiendo nuestra espiritualidad maya. Que las ceremonias que se realizaban antaño pues van en disminución, que muy poca gente ya realiza las antiguas ceremonias agrícolas. Esto es lógico porque ya menos gente hace milpas, no tiene mucha discusión, ¿verdad? Sin embargo, y otras prácticas que también ya no se utilizan mucho, precisamente porque la propia sociedad maya, nosotros como mayas estamos cambiando. Eso tenemos que entender, nos estamos transformando. Por ejemplo, un buen porcentaje de la población maya, más del 80% según los datos del CIESAS, eso no lo digo Valerio, lo digo habitamos en zonas urbanas, ya vivimos acá en las ciudades más importantes, en Mérida, en Valladolid, en Tizimín, en Tecul, en Peto, bueno, ya las pequeñas poblaciones Shaya, bueno, ahorita el Shaya vino a vivir acá, ¿no? Un montón de gente, pero eso
sería muy discutible, pero no es problema de que estemos abandonando nada. Siempre ha sido así, la vida de nosotros los mayas siempre ha sido así, nos hemos cambiado de lugares de vida en todo nuestro territorio, en todo lo que es ahora la península de Yucatán. Hay gente que nació en Campeche, vino a vivir aquí, como es mi caso, hay gente que nació aquí, se fue a vivir a Campeche o a Quintana Roo, pero el caso también de él, no ha sido yo. ¿Ah? Bueno, no te justifiques, aquí estamos, no te preocupes, no te dé pena. Porque es nuestro territorio, porque es aquí donde vivimos, ¿no? Eso no tiene ninguna, y eso antes de que llegaran los españoles pasaba eso, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, los datos históricos bueno, vamos a tomar como ejemplo el levantamiento de Canec, la lista que hacen en los archivos de las personas que se levantaron, vemos que hay gente de todo lado, de Tzemula, hay gente de San Román, gente de por allá de Tijosuco, de todos lados, ¿no? Se fueron reuniendo las personas porque era nuestro territorio, no hay que preocuparse por eso. Bueno, aquí más adelante, en 1862, nos dividieron el territorio y ya que se quedó como un problema de que si eres campechano o yucateco, en realidad somos mayas y estamos en toda la península. Entonces, en ese sentido, nuestra vivencia ahora se da en lo que llaman los medios urbanos, pero porque tampoco es nuestra culpa, ¿no? Si la economía se ha desarrollado de esa manera, si por ejemplo el uso de la tierra para las milpas ha disminuido por todas las razones que no vamos a explicar acá porque nos llevaría un poquito más de 10 minutos. Entonces, todo eso también nos orilla a que no solo pues, pensemos en la milpa para sobrevivir, sino en otras formas de actividad económica, porque es lo mismo que está ocurriendo en la sociedad. Tenemos que trabajar en las maquiladoras, además de vender la jícama en las palanganas, ¿no? y ser mozos en los hoteles y otras cosas. También la gente se preocupa por mejorar sus condiciones económicas y empieza a trabajar en la Riviera Maya, se empieza a ir a las ciudades a ver qué otra cosa puede hacer. Entramos al sector terciario, que es donde está la mayor parte de la gente maya en la actividad económica, y entonces pues evidentemente tiene que modificarse también nuestra cultura. Y el asunto de la espiritualidad, como lo planteaba Valerio, con justa preocupación, entonces queda como que ya la perdimos, pero en la realidad no la hemos perdido, porque quienes todavía asumimos nuestra identidad maya, creemos en las cosas, creemos, a lo mejor no lo podemos explicar, y precisamente por esa situación que vivimos de la discriminación y en cierto modo de la marginación de la sociedad general, no encontramos la manera de explicarlo, pero sí lo practicamos. La gente piensa siempre en los aluches como una manera de seres que existen, no como una superstición, sino cosas que para nosotros es importante. Si en tu caso ocurre algo aparentemente no explicable, que el chamaco no duerme y está llorando y no ves que tenga nada, ni le duele nada, ni tiene calentura, y no sabes si le hicieron mal de ojo, y pensamos que le hicieron mal de ojo, entonces pones el sacal o pones una vela, y esa es la espiritualidad que se practica. Entonces yo creo que todavía eso tiene solo para poner un ejemplo, hay cantidad de cosas que podemos hablar, por ejemplo, en torno a lo que los yucatecos nos han inventado con el nombre de Janalpichán, que no es otra cosa que un momento importante de nosotros en relación con la vida y la muerte, que es el homenaje que hacemos a los seres difuntos nuestros, y que, bueno, tiene también su propia particularidad para nosotros los mayas. No es lo mismo toda la fiesta de los altares que se hacen en la plaza, esa es totalmente aparte. Entonces ahí es donde está la espiritualidad, que es justamente lo que plantea Valerio, que debemos evitar que se pierda, pero eso tiene que ser en función de nuestra conciencia como mayas. No tiene que ser exclusivamente de programas de difusión, sino tiene que ser en el sentido de que nosotros, pues, en cierto modo, le enseñemos, en este caso sí, le enseñemos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nietos, etcétera, la importancia de esa espiritualidad, pues la manera en que nos identificamos con la vida, con la muerte y con todo lo que alrededor de nosotros existe. En términos generales, más o menos el planteamiento que hizo don Valerio Canché. En la parte correspondiente a la comunicación, pues Yasmín planteaba la necesidad de que los medios de comunicación puedan ser utilizados bueno, más bien puedan ser practicados todos los programas de comunicación con la lengua maya. Planteaba la necesidad de abrir los espacios, de capacitar a la gente que tiene
la obligación en algunos momentos de hacer algunos programas de difusión y que sean en lengua maya y prepararnos a nosotros mismos como mayas para que podamos utilizar esos medios que son muy importantes. Hoy todavía está en el tintero de la discusión general el problema del uso de los medios de comunicación por parte de las poblaciones indígenas del país. En el caso de nosotros, pues no se diga, tenemos algunos espacios pues son privilegiados, pero son muy poquitos. Por ejemplo, donde trabaja Miguel en algunos programas de radio, en el canal 13 tenemos allá creo que 5 o 10 minutos en un resumen noticioso, donde se escucha la maya en medios de comunicación, y le paramos de contar una que otra cosa en MED y en Xepet, que bueno, ahí como decía mi amigo el poeta chapaneco, pues no hay que aplaudirle porque es su obligación, como a las vacas no se les aplaude por dar leche. En el caso de Xepet, es la obligación de Xepet de hablar, de hacer todas las transmisiones en lengua maya. Sin embargo, no se hacen todas. Han de saber que ahorita, según la regla de operación, debe ser mínimo el 70%, por favor, que es al revés. Ahorita creo yo que se ha descuidado ese aspecto de que el uso de la lengua maya en la estación de radio de Peto, por ese caso, y también en la de Xenca en Quintana Roo y la otra en Xpujil, no se esté aplicando la norma que establece la regla de operación. Bueno, entonces esa era la preocupación final o principal de Yasmín, y creo que también en cierto modo su preocupación porque se abran los espacios para que nosotros podamos transmitir lo que nosotros queramos, así como este caso de esta mesa o de estas mesas de los mayas tienen la palabra, en que también quiero aprovechar este espacito pequeño para reconocer no solo a la ¿cómo se llama ahora? A la Secretaría de la Cultura y las Artes, se me olvida el nombre que tiene ahora, que antes era SECAI y ahora se llama Sedeculta, sino fundamentalmente a personas que han tenido la preocupación, como el maestro Enrique Martín Diseño y otros compañeros, Miguel Novelo y otros compañeros más, que han tenido la preocupación por hacer con nosotros estas pequeñas alianzas, pero que en realidad ellos son los que más recursos de todo tipo ponen para que se realicen este tipo de eventos, y que pues yo creo que nosotros debemos impulsar que estos espacios sigan multiplicando, porque como dice Vicente, efectivamente aquí nadie nos dijo que teníamos que decir, venimos y dijimos lo que hicimos. Claro, muy pocos nos oyen, creo que por eso saben y nos dejan hablar, pero no importa, nosotros creemos que más adelante vendrá más gente, ¿no? Entonces, eso fue en general el planteamiento de la comunidad Yasmín, y que yo digo que es un tema muy importante, porque ahorita está en la discusión. Ustedes saben que en estos próximos días se debe hacer una reforma a la ley de telecomunicaciones, donde se van a definir cómo se van a hacer las concesiones para los primeros espacios de la comunicación, y que también aunque no conozcan la información, han de suponer que nosotros, los que somos llamados indígenas, hemos sido excluidos de esas reformas. O sea, no hay nada que se esté planteando para la difusión que requieren hacer las poblaciones indígenas de este país. Entonces es ahí donde deberemos seguir trabajando, es donde ahí se plantea la preocupación de la comunidad Yasmín Novelo de abrir esos espacios para que nosotros podamos estar en comunicación plena con toda la sociedad, porque somos una sociedad que tiene una fuerza. Dicho sea de paso, no olviden que de acuerdo a los datos de INEGI, la población maya en Yucatán, en el estado de Yucatán, es del 65%. O sea, somos mayoritarios en términos estadísticos, pero minoritarios en todos los demás temas, ¿no?, de poder y de posiciones. Bueno, y en relación a la discriminación, ahí tocamos un tema, bueno, me parece a mí que es muy importante, porque precisamente, como decía Feliciano, generalmente se ha pretendido hacer creer, y hasta nosotros mismos nos han querido hacer creer, que no existe la discriminación. Como no nos pegan, como no nos sacan de los hoteles, como no nos sacan de la escarpa, como dicen que se hacía un tiempo en Chiapas, como no nos bajan o no nos escupen, pues aparentemente eso no es discriminación lo que vivimos. Pero en realidad, si cualquier cosa que queramos poner como ejemplo, vamos a ver que hay discriminación. Por ejemplo, lo que decía Feliciano del comentario, de un comentario de los participantes de su mesa.
la enseñanza de la lengua, ¿no? Ese es un caso. O cómo le paga a un profesor de inglés y a un profesor de español, porque también les pagan los que enseñan español. No olvidemos que el español se enseña muchos años en la escuela y la maya no se enseña a ninguno solo, ¿no? Y que aquí, como dice el propio, en nuestra mesa dijo el propio Fidencio, pues en realidad esa educación indígena, ahora con más títulos, que se llama intercultural, bilingüe, algo así, pues no es más que una forma de castellanización. Se utiliza la maya para enseñar el castellano, simplemente. Porque yo no conozco hasta hoy, en ese momento, que haya un programa donde los niños de las escuelas de este sistema educativo estudian la maya como estudian el español, sus reglas y todas esas cosas. Para empezar, las reglas mismas apenas se están terminando de sistematizar en eso que le han llamado la normatización, que ha encabezado el INALI y otras instancias. Ya me voy a acabar. No te preocupes, por eso me sentí junto a ti. Tenemos que llevar este que esquema que goni que militar que chama com caolo de quinhela match que se caji tali tu bem lá balo que meia tique chamare utsenega katimili kucho cerca pataka cham psicotica e balo ma ma janitaza o nilit men tukulta ka chola ma kuntan tem kawakachi vale oyanane cerca pataka psicotica e balo Ele de que ancha que se parou takpa Sol Marisol Kelmo y el Lenin School Rodríguez Kutsokorga Sigmaite Ichil le Kaipe Palo a la Mobo in Kasik Baixo Sensipotavo le Kinam a la Toya Baixo Sensipotavo tinha lá também Shineka Ka saat masuk cukup angka balik di kasih tu naik dari balik semua tahu kucing itu kiki machupan completo bem lete quinto helo Marisol Kelmo tu ya lá ya bagu sento kotiketi tiola ya mag matu tani maya ya mag matu shoki terus i tu ya la ele que tatasi lo ya be matu kansi de maya ti para lo tu ya la que só yan i boku be talo chantil que no batu mutsuku o holo chanyan talo mu que ibo ya que tie vale minam shma kushok Понимаете, мое лао минам шмаку шоки, тублики майя маку шоки, tu me marcas, ti manak uno pulita sabe que tu lhe chama com shoko, men tinha casa por lhe chamava educação indígena do Chaco, cambe sai do solo com bem hole tio o cans pole che maia ti men palo mai o tu laga com betu mama vale yame com chan shoko ichmaya, solo yane com sibo chan men kaolobi Vale, ichi ula balo kuyalik le tibio keshua ian ai per kuchi lo scusa ka o bilitile le me ho ba tu li capecano la kuchi lo ma un prata cinci ai per tu sho io kutso kole ka ana lenin sul tu ya la le tie ichi mas kuyili tam youtube chile tanke le mo le tiara in tak Estados Unidos so colega suna leti we vale leti matu pata tani maya mahau tani maya ko so tu kana jane ingreso leti come ya ti te alca pata ko bien pero so o kasik e yana ma ko ti te ro che mas to ku yale ke kabet ma o kastak tu kule shbi yale baste ma o kastak tu kule shbi ma tu kule shwa to met so ne shla tu she kak alaje sok bet que estou cobido malo e macabet mac tubs que estou chutar chibalês do meia que baixo e o caso matou nem os mac macabet calante que matou maior lá que ro com gaji quando lá puxa que hawa que maia iloni lá que balo melo do ate que veio tie tanque mo bom mau o sem chego castelo truculo também
le ti balo vai role ti se vu yuchu ti le tanki mo ti ki no ma kachu se vu usata ichu naya yo no ti ke las balo ma ma ki tenete le ti ba sho ti cha chi tao tu yo la le ti me ya ko tali meti ti ti radio tin cha chi ta hai per balo chi lo ve le ti ma chi abele kuchi lo piano ti al capata saba cavo bi mayatano tener le caca inmediati io ike ya già tenuto il programma c'è male le stazioni radio lo stati tener cati mi casticula tu so io pata in sai cavo bi mayatane ca tu cucentina tu mac cu cavat che Mauricio Robert di comunità programa con cavat entre todos titulati no y antro estación di radio comunità más que internet con cavat que radio educación en maya y tu beta programa con cavat que pues y quitan so cole le tie masami takkan lo che programa di radio universitario con cavat que tano le tie tune cape cuci che la tie tin mediatico vale che mai che ti hai tu no to di comunicazione ya so cuci diploma viane che so cuci che diplomado kupata o caso to ko ko ba su ko ko cara che minam cuci lo già sai come ya so lo uomini attacchi te lo vota lo te lo beta mio o le giusta che tenet che osi ti va al final che ti ha acabato con beta le cuci che era che tu mi dici quanto me mato yanta lutaki ni muska ai mato beta ni wati bas canal tipo cara chapit canal que na voz o tinha acabado com beta no meio obvia mas pequeno ni minano o parte ali tinha acabado com beta matum kan va bei in si titulak le baixo com yuki ti de meio obvia ancha tu hai tu malo wi ma ko este ai baro al bile ti baixo kutu kuta una o becha bueno, quiero comentarles en español brevemente. El día que nos tocó participar, estuvieron Marisol Quermó, Lenin Sul Rodríguez y un servidor. En esta ocasión, cuando me tocó participar a Marisol, destacó mucho cifras que hablan precisamente de la situación que estamos atravesando, en donde se menciona que muchos padres de familia precisamente no están enseñando la lengua maya a sus hijos. Manejó también la situación preocupante de que entre los jóvenes prácticamente la lengua maya se está perdiendo, a pesar de que también existen publicaciones que se hacen. Sin embargo, ella considera que no hay lectores en lengua maya, lo que pues, aclaramos de que no es que no haya lectores, sino que hay pocos lectores en lengua maya, quizá no en el mismo número que se pudiera tener en español, porque sabemos también que la educación que se imparte, la educación primera que se imparte en nuestras comunidades es en lengua española. Entonces esto pues nos pone en desventaja y por eso no hay tantos lectores en lengua maya. Y sin embargo yo creo que si no hubiera también materiales para fomentar la lectura, pues yo creo que no tendría mucho sentido pensar en que se va a incrementar ese número. Lógicamente que hay acciones que se han realizado, pero no son en la misma cantidad que se hacen en lengua española, y por lo tanto para que la lengua maya pueda fortalecerse mucho más, se tiene que estar publicando más obras en lengua maya, cuidando la calidad, pero también se tiene que fomentar la lectura. Y por otra parte, cuando le toca hablar a Lenin, él habla de la experiencia que tuvo al irse a los Estados Unidos, donde pues de alguna manera él aprendió el inglés, que le permitió ir y regresar mientras tuvo la oportunidad. Pero él dice que le preocupa el que los jóvenes ahora pues, sean muy vulnerables, que sean pues, los que cambian rápidamente y toman las cosas tal cual como vienen, y por lo tanto pues, se van olvidando de su origen, se van olvidando de su lengua. Y entonces él hace una invitación prácticamente a los jóvenes para que valoren lo
tienen, porque es muy importante y que pues el hecho de aprender otro idioma no significa que no deje de hablar su lengua, no significa que deje de ser maya, al contrario debe de permitir pues, tener una visión mucho más pues, clara sobre el origen. Y entonces ya luego abordé los aspectos que tienen que ver con los medios de comunicación, en particular de lo que tiene que ver con la radio, donde pues me ha tocado participar. Comentaba yo que cuando funcionaba la estación de radio Yoli, yo tuve un programa en esa estación. Desafortunadamente ya se cierra esa estación y prácticamente con eso lo que se había logrado inicialmente al levantar los ánimos de la gente, con quien dice, para comunicarse en lengua maya, sabía que podía escucharse, podía tener voz para decir muchas cosas. Prácticamente lo que se había logrado en ese momento se va para abajo porque ya la gente no tiene esa oportunidad. De manera personal estuve buscando otras opciones. Me topé con el maestro Mauricio Robert, que trabaja en el programa Entre Todos. Él está coordinando Radio Educación del Mayar, que es de la Secretaría de Educación, donde me ofrece un espacio, y es así como surge este programa que se llama Iquitán, que ya pues prácticamente tiene 2 años, y también pues cada año ya tiene 7 años ahora que en Radio Universidad me están dando un espacio en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, pero es prácticamente un mes. Entonces durante todo ese tiempo, pues ya, una vez que termine las lenguas maternas, prácticamente pues el espacio que tenía Radio Universidad se les queda. Y por otro lado, mencionaba yo mi preocupación, y eso lo he externado durante muchas ocasiones, el que pues sí es cierto que se han dado diplomados sobre producción de radio, sobre locución y todo eso, pero yo siempre he planteado la preocupación de que si la gente que recibe esta capacitación no tienen dónde desarrollar su trabajo, no hay un recurso realmente que les asegure que lo que aprendieron lo puedan poner en práctica, pues simplemente que regresen a sus comunidades y continúan con la labor que cotidianamente vienen realizando, y por lo tanto, bueno, se cumple con el objetivo de dar la formación, pero no hay una continuidad, no se puede seguir escuchando prácticamente la lengua maya en los distintos espacios. Vamos a suponer que haya gente que tenga esa formación y que pueda crear programas, pero sin embargo, al no haber muchos espacios, pues simplemente se queda allá, y entonces vamos a seguir teniendo quizá los 10 minutos diarios en el noticiero del Canal 13, y el espacio, el resumen semanal que hay los domingos que tiene Julia María Chan. Estaremos escuchando un poco lo que hace Shepet, pero hasta allá no hay otros. Entonces, pero también uno se enfrenta a la situación de no contar con los recursos para poder tener estos programas. Yo en lo particular lo he hecho prácticamente con mis recursos, y eso dificulta mucho más esta labor, puesto que, bueno, si tienes un sueldo bajo y luego no obstante tienes que buscar cómo mantener estos espacios, pues simplemente que la situación se complica mucho más. Sin embargo, el hecho de que tengamos los espacios en los medios de comunicación no deja de ser importante. Tendrían que ser muchos más, tendría que haber mucha más gente comprometida, y tendríamos nosotros, eso lo señalaba también en esa ocasión, todos los que estamos involucrados en eso, tratar de mantener estos espacios, tratar de alimentarlos. Igual alguien del público mencionó en aquel entonces por qué las canciones de lengua maya no se siguieron haciendo más temas y que se hagan más discos, y sin embargo señalé también que eso le competía a la institución Aline Maya. Sin embargo no continuó con estos concursos, y por lo tanto ahora para alimentar las estaciones de radio pues como que seguimos utilizando lo mismo. Entonces hace falta igual que también estas acciones se vayan impulsando, porque incluso alguien del público dijo, es que yo aprendí, por ejemplo, el italiano, decía, a través de las canciones, y entonces la lengua maya pudiera servir para lo mismo, y sin embargo pues no se le dio esta continuidad, y lógicamente para las estaciones de radio estos temas musicales son fundamentales, son importantes.
Y si ustedes han visto muchos videos que se han hecho en torno a la lengua y la cultura maya, los fondos musicales mayormente utilizados son de los temas que se editaron en su momento y no han habido más. Entonces, en ese sentido, hace mucha falta igual de que tanto en cuanto a canciones como en cuanto a materiales, cuentos, todos los temas que tengan que ver con lengua y cultura maya, podamos pues difundirlo a través de